Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Naomi Segarra de la Universidad Tecnológica del Perú. Eh, el día de hoy yo le voy a presentar lo que son los paquetes estadísticos en SPSS. Y bueno, como ya había mencionado, mi nombre es Naomi Segarra y entonces acá menciono que está hecho por Naomi Segarra. Vamos a iniciar con los contenidos. Vamos a ver 8 tipos de paquetes estadísticos, desde la prueba exacta de Fisher y chi cuadrado hasta la regresión de Poisson con varianza robusta, simple y múltiple. Vamos a iniciar con lo que es la prueba exacta de Fisher y chi cuadrado. En este caso vamos a juntar ambas porque en los cuadros de contingencia, tanto como, bueno, puede ser llamada tabla de contingencia o tabla de porros, vamos a ver ambos paquetes. Entonces, vamos a iniciar con que esta prueba es no paramétrica, es para pruebas independientes y su función es comparar distribuciones, dos o más variables, ¿no? De distribuciones de proporciones y determinar que la estadística sea significativa. Estas se representan, como ya he mencionado, en tablas de 2 por 2 o tablas de contingencia, también llamadas, y claro, se comparen dos tipos de distribuciones de frecuencias o proporciones. Cuando las dos variables tienen cada una dos variables, o sea, de 2 por 2, dos valores de 2 por 2, o cuando alguna de las dos variables tiene más de dos valores, ¿no? Acá vamos a ver primero lo que es, vamos a comparar lo que es el hábito de fumar con el consumo de alcohol. En esta parte de acá podemos ver que han sido entrevistadas 30 personas y podemos ver acá que en el hábito de fumar vamos a agarrar este primer cuadrito, que en donde si vemos uno no va a significar sí y si vemos un 2 va a significar no. Y bueno, así sucesivamente, ¿no? Con las 30 personas. Y en el consumo de alcohol vamos a checar este cuadrito de acá, en donde sí es uno y en donde no es 2. Ahora, vamos a ver los pasos para poder entender los que son estos cuadritos que tenemos en la parte de acá. Vamos a mover mi carita. Vamos a tener el paso uno, en donde vamos a plantear las hipótesis, ¿no? La hipótesis alternativa y la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la hipótesis nula vamos a tener que las variables categóricas de X y Y son independientes, es decir, que el hábito de fumar y el hábito de alcohol son independientes. Y en la hipótesis alterna, vamos a tener que las variables categóricas son relacionadas, que sí hay relación entre estas dos variables. Ahora, como paso 2, vamos a tener el nivel de significancia, que el nivel de confianza va a ser de 0.95 o el 95%, y en lo que es el margen de error vamos a tener el 0.05 o el 5% del margen de error. Ahora, en el paso 3 vamos a tener las pruebas estadísticas que si FI es mayor al 20%, no, menor al 20%, las casillas con valores menores al 5, vamos a tener que utilizar el test de chi cuadrado, que ese va a ser nuestro paquete estadístico más confiable. Y en lo que es, si FI es menor al 20% con casillas, de 20% de casillas con valores menores a 5, vamos a tener que lo más confiable es usar el test exacto de Fisher, ¿no? Ahora, pasando al paso 4, tenemos el criterio de decisión, en donde si p-valor es menor al 0.05 se va a rechazar la hipótesis nula y si p-valor es mayor al 0.05 se va a aceptar la nula y se va a rechazar la hipótesis alterna. Ahora vamos a pasar al SPSS, en donde vamos a los datos, como ya los teníamos acá en Excel, solamente lo que hemos hecho es copiar todos estos datos y lo hemos pasado al SPSS, ¿no? Acá lo hemos puesto y se ha copiado. Ahora, en vista de variables, podemos nombrar acá cada una de ellas, ¿no? Como hábito de fumar y el consumo de alcohol. Vamos a tener 0 decimales porque si no, acá saldrían más numeritos y es, bueno, los decimales, ¿no? Que es lo que no queremos. Como etiquetas tenemos hábito de fumar para hábito de fumar y consumo de alcohol para consumo de alcohol. Y en valores tenemos pues 1 para sí y 2 para no, que es lo que ya había explicado. En perdidos ninguno, columnas 8, alineación a la derecha y las medidas, pues esto va a ser de medida nominal, ¿sí? Porque son categóricas. Y después entrada error. Ahora, para hacer lo que son los cuadritos, vamos a mover esto de acá, vamos a irnos a analizar a estadísticos descriptivos y vamos a ingresar a tablas cruzadas.
En tablas cruzadas, bueno, vamos a restablecer esto. Vamos a tener las filas y las columnas que de hecho eh, no hay tanto orden para esto. Solamente podemos poner esto tanto acá abajo como arriba, la verdad. No hay ningún problema. Entonces vamos a pasar ambos para cualquier cuadrito. Vamos a irnos a estadísticos y vamos a poner chi cuadrado, porque al poner chi cuadrado también nos va a tener que lanzar la prueba exacta de Fisher. Entonces vamos a darle acá a continuar. Vamos a entrar a casillas y acá vamos a tener ya observado marcado, pero también vamos a poner esperado porque esto nos va a ayudar para saber si vamos a usar la prueba de chi cuadrado o si vamos a usar la prueba de exacta de Fisher, ¿no? Entonces vamos a tener esperado. Vamos a darle a continuar y una vez hecho todo esto vamos a darle a aceptar. Y acá nos va a lanzar lo que son las tablas cruzadas o la tabla de contingencia. Vamos a tener estos dos cuadritos que son los que nos importan y pasándolo pues a lo que es ya lo que nos interesa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es todo esto, ¿no? Vamos a tener, esta es la tabla cruzada del hábito de fumar y con el consumo de alcohol. Como podemos ver acá está hábito de fumar y acá está consumo de alcohol, en donde lo que más nos interesa es el recuento esperado. ¿Por qué? Porque como ya le había comentado, esto, el resultado que nos puede arrojar es lo que vamos a necesitar para saber si vamos a aceptar, vamos a usar el test de chi cuadrado o vamos a usar el test exacto de Fisher. Entonces acá podemos ver que como recuento esperado son estos de acá, que nos arroja un 7, que tenemos pues una casilla que es mayor al 5, y a 5, como podemos ver acá, valores menores a 5. En este caso no es menor, es mayor, es 7,5, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta bastante ese numerito para ver lo que es el siguiente cuadro, en donde vamos a primero analizar el p-valor. El p-valor en la prueba exacta, no, en chi cuadrado, ¿no? De Pearson. Entonces acá vamos a tener que nuestro p-valor, que es esta columna, en chi cuadrado tenemos que 0,073. Esto vamos a verlo si es mayor o menor al 0,05. En este caso es mayor, ¿no? Entonces, ¿qué nos indica si es mayor? Como podemos ver acá, si p-valor eh, si p-valor es mayor al 0,05 se va a aceptar la hipótesis nula y se va a rechazar la hipótesis alterna. En este caso, acá dice aceptamos la hipótesis nula. ¿Qué nos indica el paso 1? Que la hipótesis nula son las variables, bueno, nos va a indicar que las variables categóricas, en este caso a estas dos variables, son independientes, es decir, que no hay relación entre ellas. Pero si nos hubiera arrojado un valor menor, hubiéramos dicho que se rechaza la hipótesis nula. Entonces acá diríamos que si se rechaza la hipótesis nula, aceptaríamos la hipótesis alterna, que en este caso sería que las variables categóricas sí tendrían lo que es una relación. Entonces, esto sería pues en base a chi cuadrado, pero también tenemos que ver lo que nos lanza el cuadrito en la parte inferior. Como podemos ver acá que dice que 0 casillas han esperado un recuento menor que 5, en este caso aplicando el paso 3, ¿no? Menores a 5. Que en este caso 0 casillas es igual al 0%. El recuento mínimo esperado es de 7,5, bueno, 7,50, ¿no? Que en este caso, pues, nos dice que son 0 casillas, ¿no? Que es el 0%. Que esto es menor hagan lo que tenemos acá, que esto es menor a las casillas con valores de 5. Entonces nosotros nos tendríamos que centrar, bueno, para nuestro caso, para los valores que nosotros estamos aplicando, sería recomendable usar el test de chi cuadrado, ¿no? Porque tiene más relación con lo que son las casillas, que tenemos un 0%. Pero si acá nos hubiera lanzado un 25%, nos hubiera dicho de que tendríamos que usar el test exacto de Fisher. Entonces, en este caso tendríamos que tener bastante cuidado y ver pues lo que nos dice en la parte inferior, porque nosotros estaríamos cometiendo pues el error número 1, que sería pues rechazar la nula y aceptar pues la hipótesis alterna, ¿no? Cuando nos está diciendo de que no podremos confiar en el test de chi cuadrado. En este caso, si fuera un 20%, ¿no? Entonces no tendríamos, pues, sería nuestro primer error. Pero en este caso, bueno, si en este caso nos hubiera lanzado que tendríamos que usar la prueba exacta de Fisher, pues nos hubiéramos centrado en este valor, ¿no? Porque
Si acá se dan cuenta, no hay significancia. ¿Por qué? Porque acá estamos usando dos variables. Y acá dice significancia exacta bilateral y significancia exacta unilateral. En este caso unilateral no, porque no estamos hablando de una variable, son dos variables. Entonces, por ende, vamos a ver esta columna de acá, en donde nos indica que es el 0,4, que igual sigue siendo mayor pues eh, al p, sigue siendo mayor al 0,05. En este caso, pues sería esta de acá, ¿no? Entonces, pues sería lo más recomendable en este caso usar, bueno, para las variables que yo tengo, usar el chi cuadrado de Pearson, ¿no? En donde pues vamos a aceptar vamos a aceptar, se acepta la nula y se rechaza la alterna. Entonces, en este caso, nos quedamos con que las variables categóricas de x y y son independientes, es decir, que no hay relación. Eso sería todo en cuanto a chi cuadrado. Ahora vamos a pasar a lo que es el T de Students. T de Student, muestras no relacionadas. Y también vamos a ver lo que es la suma de rangos de Wilcox. Bueno, para el T de Student, muestras no relacionadas, y también llamadas muestras independientes, tenemos bueno, que esta evaluación se trata de un análisis paramétrico, porque es paramétrico, con el propósito de contrastar dos medios, que justo también lo vamos a ver en el cuadrito, en donde se enfoca en variables cuantitativas con una distribución que sigue una normalidad. Además, este aborda tanto el escenario de muestras relacionadas como el de muestras independientes. En este caso solamente vamos a ver no relacionadas, y para las que son relacionadas vamos a poner el paquete estadístico de Wilcox. Y este también vamos a ver, bueno, que su objetivo es realizar una comparación estadística en donde vamos a ver aplicándolo a muestras no relacionadas. Entonces, ya entrando de lleno, tenemos acá bueno, en realidad acá son 30 personas, digo, son 60 personas, son 30 femeninas y 30 masculinos, pero pues acá es al revés, acá es uno masculino y dos femeninos, o sea, todos sabían menos este numerito, en donde pues vamos a tener eh, lo que es, si un hombre es más inteligente que una mujer, ¿no? Para esto se ha realizado lo que es un examen matemático, en donde pues el puntaje va de 0 a 20, como pueden ver acá va 20 y oscilando entre esos números, y acá podemos ver 1 o 2 ya diciendo para uno para masculino y dos para femenino, por eso decía que acá era al revés. Masculino va arriba y femenino va abajo. Entonces, tenemos como primero el paso uno, plantear nuestras hipótesis. Si existe una relación entre si una mujer es más inteligente que un hombre o un hombre es más inteligente que una mujer, ¿no? Si existe una diferencia o una relación. Tenemos que el paso 2 es el nivel de significancia, que va a ser del 5%. En la prueba 3 tenemos que vamos a utilizar pues la prueba estadística de estudio para muestras no relacionadas y la estimación del p-valor, ¿no? Si p-valor es mayor a, si p-valor es menor al 0,05 o al 5%, se rechaza la hipótesis nula, y si p-valor es mayor a 0,05 se acepta la nula, es decir, se acepta que no existe una diferencia y se rechaza pues la hipótesis alterna. Ahora continuando con lo que es el SPS, vamos a tener acá el sexo, como pueden ver, uno para masculino y dos para femenino, y los contamos, ¿no? Acá ya le hemos abierto, ya le hemos todo pasado, y vamos a ir a vista de variables, en donde solamente vamos a aplicar los valores, como decía, uno masculino y dos femeninos en lo que es el sexo. En el puntaje no, porque el puntaje no tiene valores, ¿no? Entonces vamos a irnos acá a la vista de datos, vamos a irnos a analizar, comparar medias, y nos vamos a prueba de T para muestras independientes, que es lo que justo estamos buscando, ¿no? Entonces vamos a restablecer. Vamos a poner el sexo en lo que es la variable de agrupación y el puntaje en las variables de prueba. Vamos a irnos a... eh, era así. Vamos a definir grupos y el grupo uno lo vamos a poner que como tenemos acá en variables el grupo uno en masculino, pues vamos a poner que el grupo uno es masculino, o sea, uno, y grupo 2 va a ser femenino, es cierto. Entonces vamos a darle a continuar y vamos a darle a aceptar.
y aquí nos va a arrojar pues un cuadrito. ¿Qué ha pasado? Uy, se borró todo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí, y nos va a arrojar este cuadrito que lo vamos a ver pues más, vamos a ver mejor en la parte de acá, en donde ya entrando a lo que es el paso 5 tenemos primero este primer cuadrito de estadísticas de grupo, en donde como estaba mencionando, acá se compara lo que es la media, ¿no? Podemos tener que el puntaje en lo que es masculino tienen un 16,03 de media en bueno, en el puntaje de las notas, y lo que es femenino tiene un 15,10. Entonces, acá podemos ver una diferencia, pero la vamos a ver mejor en la parte de acá. Cabe mencionar que antiguamente se utilizaba lo que es esta columna de T para saber pues la diferencia, ¿no? Acá no se nota la diferencia, entonces por eso es que algunos estudios no tenían mucha relevancia, decían de que sí era, de que no había diferencia, pero ahora el programa nos arroja lo que es la significancia asintótica bilateral, en donde pues esto tiene más peso, ¿no? Con un mejor margen de error. Entonces acá tenemos de que nuestro p-valor, que es la significancia, es de 0,189. ¿Esto qué quiere decir? Si es mayor o menor, aplicando o lo que es en la parte de acá. En el paso 4, si p-valor, es decir, si la significancia es mayor o es menor o es mayor. Entonces en este caso podemos ver de que esto es mayor. Entonces como es mayor, vamos a rechazar la hipótesis alterna y vamos a aceptar la hipótesis nula, ¿no? Entonces acá habíamos planteado que la hipótesis nula no existía, no existe una diferencia significativa. Entonces, al no existir una diferencia significativa, pues podemos darlo como conclusión en que en el estudio que hemos realizado no hay una diferencia significativa en lo que es la inteligencia de los hombres sobre la inteligencia de las mujeres o sobre la inteligencia de las mujeres sobre la inteligencia de los hombres en el aspecto matemático, ¿no? Entonces, eso sería todo. Ahora, para lo que es la suma de rangos de Wilcoxon, vamos a comentar que es la suma de rangos se emplea para comparar dos muestras relacionadas, como había comentado. Esto es como un opuesto al t-de-student, en donde no subimos una distribución normal. Acá sí era una distribución, bueno, en un gráfico podemos ver lo que va todo recto. Y acá pues muestra, eh, no es recto totalmente, sino a veces se dispersa un poco, ¿no? Esta prueba paramétrica, no paramétrica, es adecuada para datos asimétricos u ordinales, ya que se basa en el ordenamiento de las observaciones en el lugar de sus valores exactos, ¿no? Ofreciendo así, pues, alternativas no paramétricas para los estudios. En este caso, hemos realizado lo que es, esto se realiza, vamos a hacer un estudio de, vamos a someter en este caso sometimos a 30 personas, pues a lo que es un plan de vida mejor, en donde se incluye lo que es el ejercicio y una dieta balanceada. El pretest sería los pesos antes y el post-test sería los pesos después, ¿no? Ahora de esto tenemos que sacar una diferencia que lo voy a explicar en el CPS. Están los pesos después de la prueba. Y vamos a hallar pues primero lo que es hacer una prueba de normalidad para identificar si esta prueba, bueno, si estos datos pueden hacerse con un paquete estadístico paramétrico o no paramétrico. Para esto vamos a ingresar pues al SPS Excel. Vamos a ingresar a lo que es transformar y vamos a calcular la variable. En este caso, como nosotros queremos hallar la diferencia, lo que vamos a hacer es poner acá diferencia. Vamos a ingresar antes, el peso antes primero y el peso después segundo. Vamos a darle a aceptar. Me pasé segundos. Vamos a darle a aceptar. Y nos va a decir que acá ha sido pues ya ejecutado lo que es la diferencia, y acá podemos ver pues la diferencia entre el peso antes y el peso después. Como podemos ver acá se han perdido 2 kilos, acá también se han perdido 2 kilos, acá otra persona perdió 14 kilos y así
pues con las demás personas. Acá al parecer no se ha perdido nada, ¿no? Entonces, para nosotros hacer la prueba de normalidad con la diferencia, porque con este dato es el más importante en hacer, vamos a ingresar, vamos a presionar la diferencia, vamos a irnos a analizar, vamos a ingresar a pruebas no paramétricas, a cuadro de diálogo antiguo y vamos a ir acá a ese de una muestra. Vamos a poner la diferencia, vamos a poner normal y aceptar. Entonces acá nos va a arrojar este cuadrito. En este cuadrito podemos ver pues que acá tenemos un 20% de lo que es la significancia, pero nosotros queremos hallar. En caso no salga lo que es uno menor, como vamos a ver en el ejemplo de acá, que acá ha salido que es el 4,5%, ¿no? Entonces lo que nosotros tendríamos que tener es un uno menor para poder así aplicar la prueba del Wilcox. Entonces acá, como podemos ver en el paso 2, tenemos que el nivel de significancia es del 0,05%, por ciento sería el 5%. Entonces podríamos decir que de este 4,5% es menor al nivel de significancia. Entonces, por ende, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a aceptar la hipótesis alterna. Entonces, si vemos el paso 1, la hipótesis alterna nos dice que existe una diferencia significativa, una diferencia entre antes y el después. Entonces, por ende, vamos a tener una distribución de las variables distintas a la distribución normal, es decir, que va a tener una distribución pues normal. Entonces, por esto, vamos a usar lo que es ya la suma de rangos de Wilcoxon para pruebas pues no paramétricas, porque este pues nos arroja un dato que es no paramétrico, o sea, no es una distribución anormal, que se dispersa más. Entonces vamos a ingresar a lo que es analizar, vamos a irnos a pruebas no paramétricas, a cuadro de diálogos antiguos y vamos a poner dos muestras relacionadas, ¿no? Para tener nuestras dos muestras. Y vamos a ingresar en variable 1 antes, el peso antes, y vamos a ingresar en variable 2 el post-test o el peso. Vamos a seleccionar tipo de prueba como Wilcoxon y nos va a lanzar este cuadrito en donde pues ya podemos dar la respuesta final, los resultados y las conclusiones, en donde vamos a rechazar la hipótesis nula. Lo que nos decía la hipótesis nula es de que no existe una diferencia significativa. Entonces, las diferencias entre el peso antes y después tienen existe una gran diferencia. Entonces, por esto, pues, gracias al estudio que se realizó gracias al Plan de Vida y Salud, podemos decir que hay un descenso de peso significativo en las personas antes y después de los 3 meses. Eso sería todo por el paquete estadístico de Wilcox. Ahora vamos a pasar a ANOVA y Kruskal-Wallis. Bueno, siguiendo con lo que es ANOVA, nosotros vamos a tener que ANOVA es una prueba paramétrica diseñada para comparar más de dos grupos cuando las variables son cuantitativas. En esto va a existir lo que es una distribución normal y las muestras van a ser aleatorias, ¿sí? Justo para lo que no, hemos aprendido, que son el muestreo aleatorio de probabilístico, eso. Los grupos van a ser independientes y va a existir una homogeneidad de varianzas entre ambos. Eso es un caso que lo vamos a ver más adelante. Y pues este evalúa si hay diferencia significativa entre las medias de los grupos o el lugar, significativamente, ¿no? Ahora, pasando a lo que es el ejemplo, vamos a decir que vamos a medir la contaminación del río. No. Vamos a medir la contaminación del río analizando la cantidad de oxígeno que contiene pues una disolución en el agua. Se toman muestras en cuanto a lugares del río. Como podemos ver, hay de 100 kilómetros, de 50 kilómetros, 25 kilómetros y 10 kilómetros de pues la creciente del río. Y pues nuestra pregunta de evaluación va a ser si existen diferencias significativas en el nivel medio de contaminación a distintas alturas del cauce. Ahora, pasando al SPSS, vamos a ver, acá tenemos lo que es el contaminante acierto, acá tenemos pues lo que son los datos de contaminación. Por ejemplo, a 100 kilómetros tenemos que es de 4,80, de 5,20, de 5, así sucesivamente con pues cada grupo, ¿no? Ahora, por cada grupo, nosotros vamos a poner primero el contaminante y luego la distancia. El contaminante y vamos a decir que esto de acá a acá es un grupo, los 100 kilómetros, luego vamos a poner los 50, los 25 y los 10 y vamos a ir poniéndolos así en orden. Luego para analizar eh, lo que es, bueno, ya en la ANOVA vamos a ir a analizar, comparar medidas y vamos a ir a ANOVA de un factor, en donde pues
nos va a arrojar estas tablitas. Acá vamos a tener primero, bueno, acá vamos a tener ambas variables y vamos a presionar el contaminante, la flechita que nos va a indicar que se vaya para allá y lo presionamos para que se vaya para allá. Y la distancia va a ser pues el factor, ¿no? Vamos a darle acá a post hoc y acá vamos a, eh, bueno, en post hoc nos va a salir esto, donde nosotros vamos a seleccionar Shift y luego vamos a irnos a opciones. Bueno, acá le vamos a continuar. Vamos a irnos a opciones y acá nos va a lanzar los estadísticos, ¿no? En este caso vamos a poner prueba de homogeneidad. Le vamos a dar a continuar y el SPSS nos va a dejar 3 cuadros, pero acá vamos a analizar 2 cuadros primero. Vamos a tener primero este cuadrito en donde nos va a lanzar lo que es la significancia entre ambos grupos, que supuestamente, bueno, no nos supuestamente acá, estadísticamente nos dice de que la significancia es de 0,0000. Entonces, ¿qué podemos decir en base a eso? Que los grupos son homogéneos, ya que, bueno, esto es menor al p-valor, ¿no? Lo que indica homogeneidad de varianzas. Ahora, vamos a analizar este cuadrito, en donde nos va a indicar pues el grado de homogeneidad, ¿no? Entonces acá podemos ver que la contaminación tiene una significancia eh, del 4, bueno, sí, del 0,477%, que este valor vendría a ser mayor al 0,05. Entonces acá podremos decir que como este valor es muy grande y es mayor al 0,05, vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a saltar la alterna. Y la alterna que nos dice que al menos una de las medias es diferente. Entonces, vamos a, en el siguiente cuadrito vamos a saber qué media es la diferente, ¿no? Acá nos va a arrojar lo que es un cuadro en donde estamos comparando todos los grupos o los otros grupos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 100 kilómetros, lo estamos comparando con 50 kilómetros, 25 y 10. Ahora agarramos 50 y lo comparamos con 100, 25 y 10 y así sucesivamente con los demás grupos, ¿no? Acá tenemos pues que la significancia es mayormente de cero. Ahora, pero si nos percatamos de este 25,50, la rayita se me ha subido, pero es acá 25,50, tenemos una significancia del 0,9. Entonces acá si se dan cuenta en el 50 con el 25 también tenemos el 0,9. ¿Esto qué nos quiere decir? Que todas las medias son iguales menos este grupo de acá, porque tienen pues una significancia mayor al 0,05. No, sí, sí, mayor al 0,05. Entonces, por ende, vamos a concluir que la contaminación del agua, pues toma diferentes kilómetros de la creciente del río, tiene diferencia significativa a comparación de 25 y 50, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es el Kruskal-Wallis. De descripción, vamos a tener, bueno, una pequeña descripción de que pues vamos a llevar una inferencia descriptiva con datos ordinales cuando se tienen más de 2 grupos, como la ANOVA. Pero en este caso vamos a utilizar variables cuantitativas con distribución asimétrica. En lo que es ANOVA es distribución normal, esta es asimétrica. Cuando las muestras son independientes. La prueba de Kruskal-Wallis se utiliza para determinar si hay diferencia significativa entre las medias de los grupos. Ahora, vamos a tener pues primero nuestro caso que en un experimento para determinar cuál de las 3 diferentes sistemas de misiles es preferible, ¿no? Acá vamos a tener lo que es el misil 1, el misil 2 y el misil 3. Acá se va a evaluar lo que es el propulsor. Los datos, después de codificarlos, se van a presentar en una tabla. Esta es la tabla, como les estaba diciendo, y esta es la propulsión de cada uno de ellos, el misil 1, misil 2 y misil 3. Ahora, vamos a, como siempre, vamos a tener nuestra prueba, bueno, prueba de hipótesis, en donde vamos a tener primero el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Que las medias o medianas, también, y creo que mejor dicho, son iguales entre todos los grupos, o sea que las tasas de utilización del propulsor son las mismas. Y que las medias o medianas son diferentes en al menos un grupo, que las tasas de utilización del propulsor son diferentes. Nuestra significancia va a ser el 0,05, nuestra prueba estadística va a ser Kruskal-Wallis y pues la regla de decisión como pues en todos los paquetes estadísticos, vamos a tener que si P es mayor al 0,05, si P es menor al 0,05, vamos a aceptar la hipótesis alterna y vamos a rechazar la nula. Pero si P es mayor o igual al 0,05, vamos a aceptar la